Bueno, esto de los vivos TV. Uy. Uh, yo con mi café, como siempre. Hola, Ceci. Hola. Bueno, Creo ¿querés que contar un poco sobre el documental? sí. No sé si ya estamos, si me pueden confirmar. Si ya arrancamos. Ya estamos. Perfecto, buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos en esta primera transmisión en vivo que hacemos desde Más Río Menos Basura. Yo soy Cecilia y me acompaña una de las fundadoras de Más Río Menos Basura, Clara Mitchell. ¿Cómo estás, Clarita? Hola, muy bien. Un placer, la verdad, dar este espacio para charlar en cuanto a la problemática de los plásticos en este contexto del documental de Break Free from Plastic, la historia de los plásticos, que seguramente muchas de los que nos están escuchando lo habrán visto. Y bueno, y casualmente con Clary trabajamos durante el 2018 en un trabajo de investigación en cuanto a microplásticos acá en la ciudad de Rosario, así que de ahí surge un poco también esta invitación a participar de este conversatorio, de esta charla de debate. Vamos a dar un espacio hacia el final para poder dejar sus preguntas y poder ir despejando aquellas que estemos capacitadas para hacerlo o generar algún intercambio. Pero bueno, para comenzar, me gustaría que cuentes, Clary, ¿cómo comenzaste vos a sentir una preocupación en cuanto a la problemática de los plásticos? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, gracias a todos aquellos que estén escuchando. Bueno, un poco arrancó por allá por el 2016, que fue un año de mucha crecida y había una señora tomando sol en la isla, yo iba bastante al río, y había una señora tomando sol pero tenía un montón de botellas alrededor, un montón de basura, tomando sol, y de golpe y porrazo aparece una tortuga. Y la tortuga generó un escándalo absoluto de, por Dios, sáquenmela, y yo decía, pero pucha, nos deberíamos estar preocupando más por todas esas botellas que están ahí tiradas, que por la pobre tortuga que había salido ahí a tomar un ratito de sol. De ahí empezó y a decir, che, esto no tiene por qué estar acá, no debería estar acá, y planteos de por qué está acá. Y así empezamos ese año con Más Río Menos Basura, que en verdad tenía otro nombre en ese momento, después fue evolucionando en lo que es hoy Más Río Menos Basura. Eh, pero así empezamos, ¿no? Y íbamos a la isla y entonces yo siempre llevaba una bolsa y siempre me iba por ahí a juntar un poco con esta consigna de siempre traerme un poquito más. Y me empezó a pasar que la gente me daba la bolsa de su basura, de que, de que era como el recolector de residuos de la isla, ¿no? Y entonces un poco ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, acá necesitamos un cambio desde otro lado, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, y eso fue también lo que te llevó a pensar en seguir investigando y seguir informándote en cuanto a toda esta problemática y ver que es mucho más complejo de lo que parece. Que si bien empieza con esa bolsa, en realidad es mucho más. Totalmente. En ese momento empezamos con Mirko y con los chicos de todas las otras organizaciones a hacernos preguntas y en el hacernos preguntas detectamos también que había un montón de información que no teníamos, que no había, que no estaba. Y entonces empezamos a decir, bueno, pucha, tenemos que empezar a generarla, porque si queremos hacer un cambio, necesitamos esta información para eso. Y así empieza. Bueno, Mirko fue el primero que vino con esta idea de clasificar la basura que juntábamos en el evento y empezar a ver qué había, de quién era, qué marcas eran las que contaminaba, qué eran lo que más había dando vueltas. Y después empezamos a ver que tampoco había información sobre este tema de los microplásticos, que empezó a ser una palabra muy usada, pero y que nadie entendía qué era, y así empezamos, ¿no? A investigar y ahí fue donde te sumaste, gracias a Dios, porque fue
un laburazo contar los Una microplásticos. casualidad también. Yo no sé si saben, pero el microplástico es muy chiquito. El microplástico, muy chiquitito. Es todo lo que sea más chiquito de 5 milímetros. Y pobre Ceci, los contó a todos en la lupa. Fue un laburo muy grande. Sí, casualmente yo tenía que hacer mis prácticas profesionales supervisadas dentro del marco de mi plan de estudio de ingeniería ambiental. Y bueno, y en ese momento coincidimos para poder hacer este trabajo en conjunto, que la verdad es que fue muy laborioso, pero también muy enriquecedor y placentero de poder pensar, pucha, o sea, es un problema que si bien lo vemos quizás en la calle, en las playas, en el día a día, quizás no dimensionamos a qué nivel llega con los microplásticos, precisamente, que están absolutamente en todos lados, ¿no, Clary? Están en el agua, en el aire, inclusive nos encontramos con estudios que hablan de que estarían en el cuerpo humano, en las excreciones humanas. Entonces ya toma otra dimensión, una dimensión mucho más global. Y de ahí también el problema de, como vos decías, de si es algo tan chiquito que no lo podemos detectar, entonces tampoco lo podemos sacar una vez que ya ingresa a los ecosistemas, ingresa al agua, a los suelos, en el aire, la lluvia. Sí, una cosa como para contarle a aquel que sepa, que le interese, el microplástico tiene varios orígenes. Uno de los principales es el macroplástico, que quiere decir todo lo que sea más grande de 2,5 centímetros. Es la convención que más o menos se usa, ¿ves? Dependiendo quién puede tomar otra medida. Pero es 2,5 centímetros porque es la tapita de la gaseosa, de la botella. De ahí para arriba todo es macroplástico. Ese macroplástico empieza a dar vueltas por el río, por el ecosistema, por el mar, donde finalmente va a terminar. Y el mismo fenómeno que lleva a una caracola a volverse arena hace que ese plástico grande se transforme en microplástico, pasando en el medio por lo que se llama mesoplástico, que es un tamaño en el medio, que también lo contamos con Ceci. También las contamos. El microplástico es todo lo que sea más chiquito de 5 milímetros. Y de hecho ya la ciencia está tomando y empezando, intentando detectar los nanoplásticos, que son aún más complicados, porque lo que es muy difícil es de separar el microplástico. El trabajo que hicimos con Ceci fue justamente intentar separar este microplástico de la arena que encontrábamos en el río. ¿Sí? Fuimos a 6 playas distintas, ese año estaba abajo, no tanto como ahora, pero estaba abajo. Y entonces empezamos a tomar muestras de arena, tamizábamos con distintos tamices, juntábamos, nos lo llevábamos todos, lo limpiamos, lo contamos, lo fotografiamos, lo medimos, le hicimos un montón de cosas a esos plásticos. Los quemamos. Los quemamos. No es recomendable quemar el plástico. Eso fuera solo para saber qué tipo de plástico era y si era plástico. Porque es bastante complejo, porque te empezás a encontrar con que tiene el mismo tamaño que la arena. Exacto. Entonces era empezar a separar y contar y en la lupa y mirando con una aguja si se derretía o no se derretía. Entonces sí. Imagínense que si es tan difícil de detectar, cuánto más difícil es de eliminar. Pero que además empieza a estar en todos lados. Lo que detectamos, por lo menos en nuestro estudio, es que en todas las playas que fuimos, en todas hay una cantidad más o menos uniforme de microplásticos que es un montón, ¿no? Sí, y estamos en cifras mucho más altas de lo que se conoce en la Laguna Setúbal, que es uno de los papers que nosotros tomamos como referencia. Eso también hay que decirlo, Clary, que hay muy pocos estudios en cuanto a contaminación por plásticos en cursos de agua dulce. La mayoría de ellos están hechos en mares y océanos inclusive. Entonces es muy importante como un primer inicio de conocer cuál es nuestra realidad, acá teniendo el río Paraná, que es uno de los ríos más importantes del mundo, y que además hay tantas ciudades asentadas en la vera del río Paraná, que obviamente que generan sus actividades
y van liberándose estos microplásticos de otro modo. Ahí tenemos una pregunta que se me acaba de ir. Hola, Edelmira. ¿Cómo estás? Qué lindo leerte. Edelmira decía que sí, que de ahí en más el microplástico fue un término que se empezó a escuchar mucho. Y sí, en el año creo que fue 2018 que una ONG Exacto. lo puso como la palabra, Sí, una de del las palabras año. más usadas del año. Exacto. Sí, otra, perdón, yo quedé, tiré una, me fui por las ramas. Otro origen que tienen los microplásticos es el lavado de nuestra ropa. Cada Ujú. vez que lavamos la ropa, empieza a desprender microfibras. Mucha de nuestra ropa es plástico. El polar, por ejemplo. Y si empiezan a mirar, vieron que la ropa tiene tanto por ciento de algodón, tanto por ciento de poliéster y así. Sí. Eso empieza a desprender microfibras, que fue una de las cosas que más encontramos Sí, si me dentro del permitís, estudio. tengo una foto por aquí Sí. para compartir. Bueno, así se veían las microfibras que nosotras encontrábamos. Estos cuadraditos tienen 1 milímetro. A ver, Eh, Ceci, no sé si se está, espera que se está cargando ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ahí se ve. Ahí yo lo veo por lo menos. Buenísimo. Bueno, sí, como les decía, los cuadraditos, esto es una hoja milimetrada, tienen 1 milímetro, y encontramos de diversos colores, no solamente este que tiene un color muy vívido, sino también blanco, negro, azul, amarillo, un montón de colores, y la verdad es que es difícil saber de dónde vienen, porque obviamente no es como una botella o un pote de yogur que tiene el nombre del fabricante, sino que acá es muy difícil de identificar de dónde proviene. Y bueno, y precisamente para el flyer que hicimos para esta charla, habrán visto que era una pieza con un montón de colores. Y bueno, y esa era una de las fotos que nosotras generamos a partir de este estudio, de un microplástico con un montón de colores que obviamente nos quedaron un montón de dudas, Clary, al respecto, de dónde proviene. Una de las hipótesis que pensábamos, bueno, puede ser que sea un plástico reciclado, porque cuando se hace el reciclaje muchas veces se mezclan distintos tipos de plástico, distintos colores. Y bueno, y cuando hicimos la prueba esta que hacíamos para identificar los plásticos, acercar una aguja caliente y ver si se derretía o si se deformaba, sí logramos identificarlo como un plástico, que seguramente yo tenga la foto por aquí. Mientras, si querés seguir contando de dónde Mientras proviene. buscas las fotos, les cuento que bueno, lo que encontramos fue en un promedio de que por cada metro cuadrado de arena en nuestras playas de nuestro río hay un promedio de 18.500 y algo de microplásticos. Eso es un Un montón. montón. A nivel, cuando lo comparamos con estudios a nivel mundial, hay de todo un poco. Hay ríos que tienen más, ríos que tienen menos. En el mar a veces se encuentran más, pero también hay muchos que menos. O sea, es un resultado bastante interesante porque demuestra que es una realidad en la cual no estamos exentos, ¿sí? Muchas veces esto, y un poco con lo del documental, uno piensa en contaminación por plástico y enseguida se va a aquellos lados del mapamundi, pero en estos lados también pasa y acá también tenemos estos problemas. Y un poco, si empezamos a pensar de dónde salen, si bien los microplásticos pueden derivar del plástico grande o del lavado de ropa, algunos de hecho se ponen en productos, nosotros no encontramos ninguno, eso se llaman microplásticos primarios, pero en algunos productos de limpieza, exfoliantes, productos, todo lo que sea más bien erosivo, pastas de dientes, y todo eso también tienen microplásticos que los traen ya en su producto, ¿no? Entonces, cuando uno los usa y los lava, eso llega al desagüe. Hay Se va una realidad, eh, si bien se ha detectado en el agua potable, no, por lo menos no en Rosario, no sé si hay estudios en esta zona, pero habría maneras de retirarlos si lo que vamos a hacer es tomar esa agua. Lo cual, bueno, pero es todo un tema, porque de hecho hay un estudio que en la materia fecal de
personas de un montón de lugares distintos, en todas encontraron un montón de microplásticos. Y de distintos tipos de plástico. En nuestro caso, nosotros hicimos un estudio de qué plástico era el que era ese microplástico, y lo que más encontramos era, Ceci, sí, era el PET. El PET, no. Exacto, sí. proveniente del PET. Y tenía, además, por el estudio, la máquina que es como que le pasa un infrarrojo al plástico, y por eso logra determinar qué tipo de plástico es y algunas cuestiones más, ¿no? Y esa máquina daba un resultado con un pico que determinaba que eso era, que se había oxidado. O sea, básicamente que eso provenía de un plástico más grande, ¿sí? Que venía con un proceso bastante interesante, lo cual nos demuestra que son secundarios y que el problema más grande que estamos teniendo, por lo menos en esta cuenca, es de tratamiento de residuos grandes, los macros, las bolsas, las botellas, que todos han visto, y ahora hay mucha gente que comenta con la bajante, aprovechemos y limpiemos. Acá, hola Martín. Martín nos dice que ellos en las playas cercanas a la ciudad de Paraná, Martín Bletler es uno de los pocos científicos argentinos que ha estudiado esta problemática, así que un placer tenerte entre la audiencia, Martín. De hecho, debemos decir que agarramos el paper de él para hacer el nuestro. Exacto. Y lo citamos un montón. Martín dice que ellos encontraron cerca de Paraná 4.500 partículas por metro cuadrado, con máximo de 20.000. Nosotras en promedio encontramos 18.500 por metro cuadrado. Es un número bastante grande. Gracias, Martín. Perdón, me perdí. ¿En dónde estaba? Sí, estabas contando de el IR, cuando hicimos el estudio en cuanto al pico que daba que provenían del macroplástico, y que bueno, que esto trae aparejado, que nos demuestra que el problema que estamos teniendo es un problema de residuos. Y un montón de gente anda diciendo, bueno, pero entonces reciclemos, o bueno, pero entonces vayamos y limpiemos el río. La realidad es que, si bien estas iniciativas no es que estén mal, pero el problema que estamos teniendo es un uso desconsiderado del plástico, principalmente de los plásticos que son de un único uso. Cuando estos plásticos de un único uso, nosotros parecen hasta inofensivos, ¿no? Y si empezamos a mirar alrededor, hay plástico por absolutamente todos lados. Pero este tema de usar y tirar, hace que haya muchísimos residuos, muchísimos más de los que muchas municipalidades chiquitas pueden gestionar. Incluso por más que lo gestionemos bien, en algún momento todo lo que ande dando vueltas por la ciudad va a terminar en el río, por el viento, por la lluvia. Por distintas los rellenos sanitarios tampoco son una panacea. No, es la mejor solución que le hemos encontrado a los residuos, el relleno sanitario, pero tampoco es lo ideal, trae un montón de otros problemas ambientales. Perdón, voy mirando. Voy mirando. Te voy a hacer otra pregunta, porque también puede surgir, es ¿qué pasa con el reciclaje de los plásticos y lo que es el downcycling? Es un tema, no sé si acá me podrás ayudar. Acá hay una chica que se llama Ana Carolina Ronda. Hola, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Hola. Que dice que también trabaja en microplásticos en diferentes ambientes, principalmente el marino. Genial. En Argentina, si podés contarnos un poquito cuántos han encontrado, como para sumar, si te interesa. Bueno, y el problema de estos plásticos de un único uso es que la mayoría no se reciclan. Imagínense que no dicen qué plástico es. Entonces, el tomarlo, el obtenerlo de los residuos sólidos urbanos, que es una mezcla de un montón de cosas, que por más que uno separe bien, sigue siendo una mezcla de un montón de cosas. Y de hecho hay hasta mezclas de plásticos, y le adicionamos cosas para hacerlo o más flexible o más transparente, o que se pueda poner en microondas. Todo eso hace que químicamente sea un producto muy complejo de reciclar, ¿sí? Por ejemplo, las botellas se podrían reciclar y aún así vemos el río lleno de botellas. O sea que no necesariamente es el reciclaje la solución. Principalmente lo que tenemos que hacer es intentar reducirlo.
hay una cuestión más acá que siempre me gusta comentarlo cuando charlamos de estos temas. Si bien hay gente, y hay de todo en esta vida, pero si bien hay gente que cruza las islas y deja los residuos, no es que los residuos que vemos ahí vengan solamente de ese lugar. La mayoría es de residuos que ha arrastrado la corriente, ¿sí? Y los nuestros, los de la ciudad de Rosario, los verán un poco más abajo, ¿sí? Nosotros veremos los de un poco más arriba. De hecho, con Ceci hemos encontrado una bolsa de un supermercado de Villa Ángela, Chaco. Sí. Y en los eventos más de menos basura hemos encontrado provenientes de Paraguay, de Brasil. Claro, de Paraguay, sí, de Brasil y de un montón de otros lugares más. A lo cual, bueno, eso nos deja ahí la pregunta, ¿no? De que el río no reconoce ni límites de espacio, ni límites de tiempo. Hace muy poquito Mirko me mandó una foto de un envase de chocolatada de Convencimiento en el 81. Nosotros encontramos un envase de Rocklets Convencimiento en el 2013. ¿Qué otra? Habíamos encontrado otra más así, de los destacados. Sí, bueno, en la última jornada de Break Free from Plastic, que fue en septiembre, encontramos un mantel del Mundial del 78 con todos los dibujos y era bien de esa época. Obviamente que no sabemos si es que estuvo desde el 78 hasta acá en la naturaleza o si es alguien que hizo una limpieza en el último tiempo, pero sin lugar a dudas que eso habla de que son materiales que permanecen y que son muy resistentes, que no son biodegradables y que obviamente que generan un impacto. ¿Cuántas veces hemos encontrado noticias de ballenas y de animales que los terminan comiendo? De hecho, bueno, Martín también estuvo trabajando en cuanto a fauna autóctona, en aves, en peces. Entonces va más allá también de lo estético o de lo que nosotros podemos llegar a percibir. Hay un comentario de Mirko del año pasado. Me había olvidado de ese envase de azúcar, tenés razón, Mirko. Debo tener la foto, ahora si me dan un ratito las busco. Sí. Y acá mira qué interesante, Ana Carolina también nos dice que ella lo que estudia es en el Instituto Argentino Oceanográfico de Bahía Blanca. Este paper lo leímos con Mirko, muy interesante. Que también que lo que estudian es el contenido estomacal de la corvina rubia, que es uno de nuestros peces de mar. De hecho, bueno, si Martín anda por ahí, Martín estudió en el contenido de los sábalos, uno de los peces más importantes del río Paraná. Y lo que más habían encontrado también eran microfibras. Mirá, nosotros también, la mayoría microfibras y la mayoría blancas y transparentes, lo cual hay varios estudios que mencionan que esos serían los que más ingresan a la cadena alimenticia, ¿sí? Uh-huh. Porque cómo termina, y esto es un poco lo que veníamos charlando, ¿qué efectos tiene? No es solo que queda feo el plástico ahí, o que a nosotros no nos guste verlo al plástico ahí. El plástico termina generando un montón de cuestiones, no sé si no me dejé olvidarme de ninguna, pero desde que los animales lo ingieren, le genera obstrucciones intestinales, desde que eso mismo, o sea, el plástico es un producto químico y no olvidemos que viene de la petroquímica, viene del petróleo. Eso significa que químicamente es una cuestión muy compleja. Eso hace que cuando el animal lo ingiera no solo puede obstruirle, como pasa en muchos pichones de albatros y de otras especies marinas, sino que a su vez también muchos de los productos químicos que tiene el plástico en sí pasan al metabolismo. Claro. Perdón, yo vengo leyendo así. Disculpen, se me va la voz para los comentarios. Y no solo eso, sino que también el plástico sirve como arca de Noé para trasladar organismos de un lado a otro, no solo desde un río hacia el mar, sino que también se están detectando bacterias que normalmente son de la superficie del agua, en los fondos marinos, porque cuando se hunde se lleva las bacterias con ese, porque algunos plásticos, a diferencia de lo que uno cree, muchos de los plásticos no flotan. Entonces, lo que vemos, estas islas de plástico que nos muestran en los océanos, es solo una parte. Hay más que eso. Sí.
De ¿Qué hecho, otros aspectos, si no me eso dejes olvidarte? no, en realidad está un poco cubierto en lo que vos estabas diciendo en cuanto a la asimilación que tienen la fauna con los plásticos, porque precisamente los plásticos quedar derivando en la naturaleza, un montón de bacterias empiezan a alojar dentro de ese plástico, generando un olor muy similar al de quizás su comida, entonces lo confunden con algo que suelen obtener de la naturaleza como un alimento y les genera estos impactos desde algo como puede ser una obstrucción hasta el hecho de que se les llene el estómago de plásticos, ese animal empieza a tener una sensación de saciedad y deja de alimentarse, de buscar alimento. Entonces termina muriendo desnutrido. Y luego creo que también, y no menos importante, el hecho de quedar varados en algún lugar, quizás porque quedaron atados a una red de pesca, que eso pasa un montón, o las tanzas de los pescadores, que pueden quedar... claro, bueno, vos mandaste una foto, si querés contar Del carancho. El carancho. Esa fue fea. Este domingo que pasó, no el anterior, yo además soy guardafauna y me llaman que había un ave atrapada en un edificio acá del centro de Rosario y cuando llego, lamentablemente era tarde, estaba ahorcado, pero era un carancho, que es un animal muy bonito de esta zona, muy típico, y que, bueno, se le había enredado, era como una tanza naranja, se le había enredado en el cuello y, bueno, lamentablemente murió ahogado. Lo cual lo hace muy difícil, ¿no? Porque es cuando uno ve, un día, una vuelta estaba en la verdulería y le decía al verdulero, deja de ofrecer bolsas, que la gente si la quiere que te la pida, vos no la des. Entonces hablábamos así. Y en ese momento había otra persona y me dice, ay, mirá lo que me pasó hoy. Y me muestra todo un video él trabajaba en una ciudad cercana acá, en una fábrica, de una lechuza toda envuelta en una bolsa de residuos que la había perseguido un montón de kilómetros hasta que la había logrado agarrar y sacársela. No es decir, mirá qué loco, cómo el verdulero de además se quedó así y dijo, bueno, no ofrezco más bolsa. Sí. Pero lamentablemente esa es una de las cuestiones, ¿no? Y acá también es donde ponemos el dedo. O sea, no es casualidad que usemos tanto plástico. No es porque, si bien tiene, y creímos que tenía un montón de beneficios y lo empezamos a usar sin pensarlo dos veces, hasta hace 70 años el plástico era un material más, no era tan difundido. O sea que estamos hablando de que mi abuela no usaba ni por casualidad la cantidad de plástico que uso yo, ni por casualidad. Entonces, hubo un fenómeno acá que es que el plástico surge del aprovechamiento de lo que era un residuo en la industria petroquímica. Entonces era muy barato. Y ese es el otro problema para reciclar. El plástico virgen es muy barato. Y de hecho, ahora al parecer, según lo que algo veníamos hablando con Mirko, con el fracking, el plástico va a ser hasta aún más barato, ¿no? Entonces, es muy difícil competir con eso y poder reciclarlo y volver a usarlo. Sí, acá es luchar contra un gran interés. Claro. Belén dice que en Santa Fe charlamos y mostramos qué es lo que sucede con el plástico que se tira al agua y qué es lo que pasa con los peces. Cada mes hacemos una charla. Miramos. Quería compartir una publicidad que me parece que resume bastante esto que vos estabas diciendo, no sé si ahí pueden ver. Esta es una publicidad, ¿no? Bien. No, a ver. Edelmira dice que lo usamos por comodidad. Mirko comenta que en 1990 usábamos una cuarta o quinta parte del plástico por persona y eso es verdad. En el 2014 hubo un estudio que dice que usamos 43 kilos de plástico, 43 era, ¿no? Por las dudas, alguien corríjame si no. Por persona. Ahí se está cargando, Ceci. Ah, bueno, va un poco lento. Es buenísima esta imagen. Esta publicidad es de 1955, que invita a una vida descartable, si lo podemos traducir de esa manera. Y si uno se detiene también a leer el artículo,
también lo puede abordar desde otros ángulos, que bueno, que no competen en el desarrollo de esta charla y de este debate, pero bueno, invita un poco a la familia y sobre todo a la mujer a dejar de lavar los platos y empezar a comprar toda esta vajilla descartable para precisamente dejar de un quehacer doméstico que se le asignaba en aquella época a las señoras, a las madres. Entonces Y ahí, también ahí arrancó. ahí arrancó eso, Y no exacto. paramos. Exacto. Y también tiene que ver con un periodo de posguerra, y me parece a mí, en el cual se pretendía reactivar toda una economía mediante el comprar, comprar, comprar. Y nosotras quizás somos un poco hijas de todo eso, nos criamos de esa manera, con ese discurso, a eso voy, en la cabeza, y por ahí nos cuesta también pensar, y esto también es algo que venimos trabajando en cuanto a los vivos que hacemos en Más Río, sobre todo los que estamos haciendo en Instagram, pero algunos también en Facebook Live, en cuanto a cómo nos cuesta muchas veces pensar que hay otras formas de vivir que implica que no haya descartables, y también es un poco volver a lo que hacían nuestros padres, nuestras abuelas. En Argentina en 1990 usábamos la cuarta o quinta parte del plástico por persona. Sí, sin lugar a dudas. Tiene que ver con un cambio en hábitos de consumo, pero también en las formas y modos de producción. Esto que decía Yandira, de que son productos que están pensados para ser descartados. Entonces, ya al diseñar algo para que sea descartable, pienso por ejemplo en los multicapas, ya hace que todo se complejice muchísimo más, porque el sistema está pensado linealmente. No hay una circularidad, que es también lo que se hablaba dentro del documental de historia del plástico. Totalmente. Acá hay una pregunta muy interesante, Ceci, dos de hecho, que me gustaría ver. Una por un lado que dice, debido a la bajante del río Paraná, ¿qué sucede en estos momentos con los plásticos? Hay un tema. Como mucho el plástico flota, vemos que, o sea, lo que vemos en las costas es casi la misma cantidad. Se ven mucho más residuos pesados que se hunden, le hace gomas de camiones, escombros de construcciones y ese tipo de cosas que sí no se verían con el río Alto, pero la cantidad de plástico no varía tanto, varía dónde se acumula, ¿sí? Pues siempre queda más bien cerca del agua. Y hoy hay otra pregunta de María que dice, cuando fueron a recolectar la basura, la primera vez que fueron, ¿qué pensaron, qué sintieron, cómo les impactó? Durísimo. Durísimo. Aprovechamos para invitar a todas las personas a que se sumen a la campaña de recolección y categorización de Más Río Menos Basura, que se hace siempre en noviembre. Así que de esa forma también ustedes pueden ver su propia experiencia, pero te dejo lugar a responder. Bueno, sí, se sintió duro, difícil, se siente que uno está peleando una lucha que es difícil y que va en contra de todo un sistema, que era un poco lo que decía acá Ceci, del sistema de producción, de que uno va en contra de lo que la mayoría de la gente está yendo, entonces muchas veces te miran con cara de ¿estás loco? Sí. ¿Qué estás diciendo? Y es entendible, algunos plásticos descartables están bien, donde hacer una jeringa, el estén que tiene puesto mi papá, no es descartable, pero el estén que tiene puesto mi papá tiene parte de plástico. No estamos en contra del plástico en sí, sino del plástico en único uso, que si lográramos reducir eso, sería mucho la diferencia, ¿sí? Estamos hablando de que las estimaciones más conservadoras dicen que llega al océano 8 millones de toneladas de plástico por año, ¿sí? Eso es un número inmenso, es casi que cuesta hasta pensarlo, ¿sí? Creo que era como si un camión de recolección de residuos se tirara al océano por segundo, a esos niveles. Sí. Entonces, empezar a replantearnos, esto realmente es hacia donde queremos ir, con además
todo lo que eso también conlleva, ¿no? Porque hay todo, porque pensemos que no es solo el hecho de que el plástico queda, y que queda muchísimo tiempo, sino también que todo el dióxido de carbono que se generó en la producción, en el transporte, la cantidad de agua que consumió el producir ese producto, todo lleva un montón de esfuerzo que le cuesta un montón de recursos al planeta para que uno use una bolsa 5 minutos y después la deseche. Entonces, un poco empezar a pensarlo. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con echarle la culpa al consumidor o que el consumidor tiene que hacerse cargo de todo este problema. Porque la realidad es que es un tema de la industria y de cómo la industria se lleva adelante. Acá estábamos mirando Milton, que estuvo en el 2018. Bueno, pero eso tiene una explicación, que es que muchos de los barcos que pasan de los grandes tienen, las personas que vienen arriba del barco son de Filipinas. De ahí un poco lo de esa botella. Pero sí encontramos muchísimas cosas provenientes de Brasil. Y eso, debido a la cantidad, sabemos que es por el rastre del río, no es que alguien... ¿Sabés que me acabo de acordar también que habíamos encontrado un montón? Las bolsitas de agua de las maratón del puente de Rosario Victoria. Sí. Que había un montón. Y bueno, y el telgopor también algo. Que era, la bolsita era como un jainito que se ve que le daban a los corredores. Entonces, bueno, Sebastián Lovera dice, genial esta charla y es congruente con las actividades que realizamos en la Laguna Setúbal. Bueno, Laguna Setúbal, de ustedes hemos aprendido mucho. Exacto. Mucho. Agradecerle a los compañeros de allá de Santa Fe, a Martín y el equipo, que también hemos estado trabajando en conjunto. Que nos han aguantado las 10 millones de preguntas. Sí. Perdón, Ceci, que te corté, me habías hecho una pregunta. No, ya me olvidé, así que bueno, eso estamos en vivo. Eso. Claro. Acá Pablo de Ángelo pregunta si se va a hacer este año y si hay fecha. Más río, menos basura, me imagino. Igual probablemente también haya una fecha de break free. Sigan las redes sociales de Más Río, que ahí seguro que se van a enterar. Seguro que las actividades se van a hacer. Yo quería hacer una reflexión un poco en cuanto a esto que vos estabas diciendo. Me hace pensar también en la cuestión y en la cuestión social en torno a los plásticos y la basura en general, un poco pensando en el documental de Historia del Plástico, donde se muestra cómo hay esta lucha injusta de países súper desarrollados, súper consumistas, que terminan enviando sus residuos a países de Asia, donde obviamente hay otras condiciones y hay también una precarización del rol de los recolectores, que no pasa solamente en Asia, pasa también acá en la ciudad de Rosario. También hay que decirlo que el taller ecologista lo está abordando de una forma muy, muy responsable. Y cómo también se empiezan a generar estos vínculos un poco injustos, de que tengan que ser las personas con menos privilegios, precisamente, las que tengan que recibir la basura del resto. Tenemos que concientizar a la sociedad, a la cultura. Está perfecto lo que dice Clara, no estamos en contra de todos los beneficios que tiene el plástico para ciertas cosas, como lo que decías en cuestiones de medicina. Queremos evitar el plástico de un solo uso y que se tomen las medidas necesarias para que se cumpla el principio de las 4 R's. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. ¿Querés que charlemos un poquito de las R's? Dale. Acá también hay un comentario que había hecho Yandira que estaba muy bueno, y que es esto de decir que también hagamos productos que sean más fáciles de reciclar, porque esa es la otra. Si empezamos a mezclar cosas y hacemos todo Tetra Pak, triple laminado de plástico para el queso, y ahí se vuelve muy difícil. Ya es difícil, pero ahí es más difícil todavía. Sobre las 4 R's, o más R's, podemos decir muchas más también. Las que a vos te gusten. Hay muchas versiones de las R's. Recompostar, las sumamos. Y ahí lo que está bueno entender es que rechazar, dice Nicolás, totalmente, rechazar primero. Lo que está bueno pensar es que la problemática es de los residuos en general, de los residuos enteros.
Los plásticos lo que tienen de particular es que duran mucho. Entonces eso los hace como bastante peligrosos. Pero la cuestión de los residuos es una cuestión, una problemática inmensa, enorme. Mirko, si estás por ahí, me querés pasar los datos de cuánto tiramos por día en Rosario, pero si no me equivoco eran 800 toneladas diarias solo en la ciudad de Rosario. Eso... Es 1 kilo por habitante. Sí, por día. Claro. Lo cual es una bestialidad, porque eso que las empresas nos imponen, que tiene que ser descartable, después lo tenemos que pagar todos nosotros con nuestros impuestos para que pueda ser tratado y llevado al relleno sanitario, ¿sí? En el mejor de los casos, relleno sanitario. Uno de los problemas que tenía la Laguna Setúbal, y acá Martín, si me estás escuchando y me equivoco, por favor, corregime, pero creo que era un basural que estaba al lado de la Laguna Setúbal. Entonces, cuando subía el agua del río, subía el agua del humedal entero, se llevaba toda esa basura del basural hacia la laguna. Sí, acá Mirko me dice 800 toneladas, más de 800 toneladas día. Sí. Mucho de eso, la mitad, sí, en Rincón, dice Martín. La mitad de toda esa basura es generalmente orgánico, o sea que todo eso lo podríamos compostar. Y que además todo eso en el relleno sanitario genera efectos de gases de efecto invernadero. O sea que todo termina siendo un problema grande. Hernán acá nos hace una pregunta si hay algún proyecto de ley a nivel nación que aborde este tema. Y había hecho otra pregunta antes, que te la quise responder y se me pasó, sobre si había alguna manera de filtrar en el agua a grandes escalas. El problema es que tiene más o menos el mismo tamaño o es más chico que el zooplancton, que también se lo come a ese microplástico. O sea, podemos filtrarlo si es para el agua que vamos a consumir en una ciudad, el agua potable. Ahora no es que podamos ir por todo el planeta filtrando, o sea, tendríamos que sacar... Sí, no es escalable. Claro, hasta la vida más chiquita que hay en el agua para poder sacar el microplástico. Y una cosa sobre este tema de los modos de consumo y cómo nos lo imponen, y muchas veces tenemos que dejar de ser tan inocentes de creer que nosotros los elegimos. Hasta hace muy poquito, la única bebida que quedaba retornable era el porrón, era la cerveza. De golpe y porrazo, y por cuestiones económicas y de conveniencia de las empresas, empezaron a usar la lata. Sí, tiene cierta practicidad para el usuario, pero la realidad es que vimos que el número de latas se disparó 300 veces. El número de latas en el río Paraná, de un año al otro. O sea, ni siquiera es que tuvimos que esperar 5 años para verlo reflejado contaminando en el río las latitas. Y esto no es plástico, pero bueno, estamos hablando de los residuos en general. Sí. Y ahora ya vi que hay un vino que quiere empezar a venir en lata también. A lo cual, bueno, esto empieza a ser toda una cuestión, ¿no? Y sería un residuo sumamente fácil de reciclar y aún así no se recicla. Y termina contaminando igual el río. Totalmente. Hemos encontrado un montón de latas en el último relevamiento. Sí, quería volver un poco a esto que mencionabas en cuanto a los basurales, porque, bueno, casualmente hace 2 semanas con Mirko también estuvimos haciendo un vivo con gente de Venado Tuerto y nos comentaban que allá pasaba exactamente lo mismo, así que veo como que se replica esto de basurales a cielo abierto, que quiere decir que están prohibidos, pero eso no significa que no existan, cerca de cuerpos de agua, en este caso eran lagunas también, y bueno, y por ahí nosotras estamos haciendo el foco en el río y en cuerpos de agua, y esto no es al azar, que lo decimos de ese modo, sino que por una cuestión de topografía y de los lugares más profundos, todo tiende a terminar en esos lugares. El agua fluye por los lugares más deprimidos del territorio, y el viento también, y todos los fenómenos de transporte que existen, arrastran estos residuos hacia el agua. Pero esto no quiere decir que obviamente que también encontramos zonas de terreno firme con problemas de residuos, sino que, bueno,
se debe a esta razón que hacemos el foco en cursos de agua. Quería ver... Acá hay una aclaración que nos hace tanto Yandira como Nicolás, que es que las latas también tienen plástico, cierto, sí, me había olvidado. De hecho, Mirko lo hizo, de meter la lata en una solución que lo disuelve el aluminio y te deja la partecita de plástico. Exactamente. O sea que sí, Nico, es cierto ese video. Mirko, ya que estamos, podemos sumarlo a Mirko. ¿Podemos invitarlo a Mirko? Que lo cuente él en primera persona. Claro. Ahí está. Hola, Mirko. ¿Cómo están? También está bueno que te sumes porque hay una pregunta sobre si hay una ley a nivel nacional. Sí, la tengo ahí anotada. Bueno, sí, ya me estaban nombrando bastante. Te estábamos nombrando un montón. Bueno, un placer estar acá. Y gracias a Nico que está ahí también detrás, armando todo y asegurando que todo funcione. Exacto. Sí. Bueno, realmente muy interesante la charla y una alegría que haya tanta gente escuchando, haciendo comentarios. Hay muchas personas, digamos, que están escuchando que aparte investigan estos temas, como Martín, como Ana Carolina. Así que, bueno, una alegría tener esta audiencia. Proyectos a nivel nacional hay, son los que se conocen habitualmente como leyes de envases. Lamentablemente, hasta ahora ningún proyecto de este tipo ha avanzado demasiado en la discusión legislativa, pero también nosotros lo que vemos es que muchos de estos proyectos que se han presentado en el Congreso Nacional, no ahora, sino digamos en los últimos 15 o 20 años, hay muchos proyectos que han estado dando vueltas, tienen también muchas falencias, ¿no? Nosotros decimos que un proyecto de este tipo, que regule el tema de los envases, tiene que tener algunas características importantes. Una es que no sea solamente algo de gestión de reciclaje, sino que sobre todo también tenga un énfasis en la reducción. Otro es que no plantee incinerar o quemar los residuos. La otra cuestión es que, digamos, cuando hablamos de los residuos en Argentina, tenemos que hablar también de los cartoneros. Entonces, cualquier proyecto de este tipo debe contemplar esquemas, dispositivos para poder incluir a los cartoneros en los esquemas de recolección, de reciclaje que se desarrollen. Entonces, algunos de estos proyectos, y bueno, y otro punto importante en nuestro país es que, a mi criterio, no puede quedar todo en manos de las empresas. Tiene que tener el Estado ahí un rol importante en poder regular y establecer las directrices, los estándares, y no que simplemente sea un fondo conformado por las empresas y gestionado por las empresas, porque eso está demostrado que no funciona, y menos en un país como el nuestro, en los cuales los controles a veces son bastante laxos. Entonces, los proyectos que se han presentado muchas veces no tenían bien cubierto algunos de estos aspectos. Entonces creemos que hace falta una discusión un poco más elaborada sobre este punto, y realmente es un tema urgente avanzar con este tipo de legislación que ponga en las empresas la responsabilidad por los impactos ambientales que estamos viendo. Y esto es necesario no solo para los envases, sino también para otros residuos, por ejemplo, los aparatos eléctricos y electrónicos, que no es tema de esta conversación, pero que también deberían regularse por este tipo de leyes. Totalmente. ¿Querés comentar un poco la instancia del año pasado en el Consejo? Brevemente, ¿cuáles eran los 3 proyectos y cuáles eran las falencias que por ahí observábamos? Sí, en el Consejo de Rosario hace ya algún tiempo que se vienen discutiendo algunos proyectos para poder empezar a eliminar, reducir ciertos descartables en algunos ámbitos de la ciudad. Digamos, esto también como una consecuencia, un segundo paso después de que la ciudad logró, al menos en los supermercados, eliminar en buena parte el uso de bolsas plásticas, ¿no? El año pasado hubo una jornada en la cual se buscó como darle un poco más de voz a esta discusión, de que genere un poco más de debate internamente y hacia afuera, porque ya había 4 proyectos presentados. Uno de ellos es el que habíamos elaborado desde las organizaciones y que tenía que ver con que el Consejo empiece a dar el ejemplo. Habíamos presentado en el 2017 un proyecto para que el Consejo se comprometa y deje de utilizar vajilla descartable en sus actividades. Uno iba a una reunión de la Comisión de Ecología y había vasitos descartables, etc. Entonces la idea fue, bueno, comprométanse, empiecen a dar el ejemplo.
Y ese proyecto, como resultado de la jornada del año pasado, fue aprobado. No aprobado tal cual, porque fue otro texto el que aprobaron, pero básicamente en esa jornada anunciaron que iban a aprobar ese proyecto. Y después hay 3 proyectos de distintos concejales. Uno que plantea prohibir el uso de vajilla descartable en patios de comida, en shoppings, que de hecho es el proyecto más viejo, tiene unos cuantos años porque era de un concejal que ya hace bastante que no está más y que fue representado. Hay otro proyecto para prohibir el uso de vasos descartables en eventos públicos o en eventos auspiciados por la municipalidad. Pensemos, por ejemplo, en la Feria de las Colectividades, un evento masivo de un montón de gente, digamos que sería realmente un avance interesante que no se usen más vasos descartables en eventos así. Perdón, Mirko, te comparto una imagen de las colectividades el año pasado. Me acuerdo. Imagínense, dígame cuando se vea. ¿Se está cargando? Ahí vemos. La imagen del medio Sí. es un nido de pájaros en un árbol en el medio de las colectividades del año pasado. Contenedores. Para que vean la cantidad de tenedores, cuchillitos, plásticos que tiene por todos lados, lo rápido que afecta esto a la fauna, es instantáneo. Lo mucho que haríamos con tan solo, por lo menos empezar con este tipo de cosas, ¿no? Perdón, Mirko, pero lo quería mostrar porque me resulta súper llamativa esa foto. Bueno, termino de comentar el otro proyecto, después vamos a algunos comentarios, si quieren. El otro proyecto tiene que ver con reducir el uso de sorbetes en bares, en restaurantes, que sería de los 3 proyectos el un poco más tímido, más débil, porque es simplemente reducir y no prohibir. Pero bueno, los 3 creo que merecen su debate y sería interesante que el Consejo vuelva a discutirlos y, digamos, por ese motivo, es que el viernes pasado, desde Más Río Menos Basura, hicimos una pequeña acción que fue pedirle a la gente que deje comentarios en las redes sociales de la presidenta del Consejo Municipal y del presidente de la Comisión de Ecología del Consejo, pidiendo que se reactiven estas discusiones. Así que esperamos a ver qué respuesta hay y si se reactiva algo de esto. Qué importante, sí. Podemos volver a la pregunta. Bien, ahí. ¿Existe en Rosario alguna ordenanza respecto al tratamiento que deben hacer las empresas recolectoras que ofrecen servicios para empresas? Trabajo en el sector gastronómico y la realidad es que ni siquiera se separa y la que recolecta tampoco lo trata adecuadamente. No, la verdad que yo creo que la legislación en la ciudad tiene ese tema pendiente, que es poder establecer requisitos más claros para los que se llaman generadores especiales, ¿no? Las empresas, aquellos generadores que generan volúmenes de residuos significativos y que si bien hay como algunos incentivos, la verdad es que esto no está funcionando y hace falta mejorar esa legislación. Totalmente. Porque aparte, digamos, con muy poco esfuerzo se podría lograr realmente un porcentaje importante de recuperación. Pensemos que son pocos actores con grandes volúmenes de generación. Es mucho más fácil que trabajar con 1 millón de habitantes. Ahí hay una cuestión más para tratar, también más que nada a nivel nacional, que había una pregunta con respecto a la legislación, y es el tema de la responsabilidad extendida del productor, que esto es algo que venimos pidiendo hace mucho y que lo vamos a seguir pidiendo porque hasta el día de hoy las empresas son responsables hasta que el producto llega a tu casa. ¿Qué residuo genera después? No es responsabilidad de ellos, ¿no? Es responsabilidad de la persona que lo usa. Lo cual es un problema enorme, porque no es culpa nuestra, digamos, que todo venga en plástico. Hoy es muy difícil encontrar un paquete de galletitas que no venga en plástico. Por decirte un ejemplo, un alfajor. Entonces, bueno, ahí es la responsabilidad extendida del productor, haría que las empresas empiecen a replantearse este tipo de políticas, como por ejemplo empezar a vender el porrón, no más porrón sino latita, y empezar con todo esto, ¿no? Volver al retornable. Totalmente. Y a granel también, que es algo que también hablábamos en el ciclo de vivo. Por suerte, hoy por hoy se empiezan a ver más estas iniciativas de venta a granel. Así que bueno, hay un cambio que se está impulsando.
Edelmira hace un rato comentaba más temprano sobre el hecho de fomentar este tipo de prácticas, ¿no? De llevar un recipiente para comprar alimentos y demás, poder comprar más a granel. De hecho, comentamos que hay una iniciativa que es Graneleando, que está promoviendo esto hace un tiempo, y desde Más Río habíamos hecho una charla con ellos hace algunas semanas atrás. Bien, Después tuve... sí, sí, sí. No, que hay una pregunta que me parece súper interesante en cuanto a este contexto, que dice, ¿qué sucede con los residuos plásticos de protección de la actual pandemia, que deben ser muchos en el mundo? Esa es mi madre, estoy orgullosa de que esta pregunta tan controversial. Porque sí, es verdad, y es algo que nosotros hablábamos internamente y que observamos que con todo este contexto se volvió un poco atrás en cuanto al uso de descartables, desde los barbijos, pero en realidad aplicado a todo, a cuestiones de alimentación. A mí me ha pasado de querer ir con el tupper a la heladería y que me digan, no, ya no lo hacemos, lo cual me puso muy triste. Pero bueno, ahí está una buena reflexión para hacer. Sí, y digamos, acá dentro de todo está bastante tranquilo. En Estados Unidos hay un lobby impresionante de todo el sector de industria plástica para voltear todas las normativas que tratan de prohibir o restringir el uso de descartables. Realmente es impresionante lo que está pasando allá. Acá dentro de todo, no, esto no ha pasado, por suerte. Y realmente cuando uno piensa en la cuestión, ¿realmente el descartable es una solución? Cuando uno piensa que un producto envasado pasó por un montón de manos, muchas más que las que, digamos, si uno trabaja con recipientes reutilizables, con comercios de cercanía y demás, es mucho menor el riesgo que lo que pueden ofrecer los descartables, que es que es central en toda la comercialización de productos de manera masiva, a gran escala, por grandes empresas. Entonces realmente no tiene sentido a veces, digamos, muchas de las prevenciones que se hacen. Aparte, bueno, también hay algunos datos de que el virus que está dando vueltas perdura bastante en el plástico, entonces no es que porque sea plástico descartable va a ser más saludable. Y hay muchas notas que han estado apareciendo sobre cómo se encuentran barbijos o otros elementos de uso sanitario, guantes, en cursos de agua de manera muy grande en estos últimos meses. También es un medio de propagación. Dejar un barbijo usado que no sabemos si está contaminado o no, en lugar de higienizarlo, cualquier persona que pueda llegar a entrar en contacto en cualquier superficie también puede llegar a ser preocupante. Y tenemos barbijos, las personas, estoy hablando de los ciudadanos normales y comunes y corrientes, no por ahí de las personas que trabaja en los hospitales, que ese ya es otro tema. Pero bueno, nosotros tenemos los barbijos de tela que los podemos lavar con jabón, no hace falta nada mucho más complejo. Sí. Así que sí. Y había un comentario más temprano de una persona que hablaba de que hay que prohibir los plásticos. La verdad que cuando hablamos de plásticos descartables, yo creo que es no sé qué piensan ustedes, creo que es una de las vías para resolverlo, digamos, porque otro tipo de medidas como campañas de divulgación, la verdad que no tienen límites bastante cortos en cuanto a la efectividad. Entonces, normativas locales, provinciales, nacionales que vayan restringiendo, prohibiendo el uso de plásticos descartables, creo que es un buen camino. Sí, por lo menos, no sé si todos los plásticos así, de nuevo, el malo no es el plástico o el material que tiene un montón de cuestiones que no vamos a negarlo, hay un montón de cuestiones que están buenas del plástico, el stent de mi papá es de plástico, la jeringa es de plástico. Ahora, hay muchos plásticos en un único uso que ya no tiene ningún sentido. Hemos visto acá en la ciudad de Rosario mandarina cortadita en ajo en una plancha de telgopor envuelta en film. Desde ya que ni el film ni la plancha de telgopor se reciclan. O sea que además sumarle esta cuestión, ¿no? Y eso, antes hablábamos en un momento y nos quedó colgado, la cantidad de telgopor que encontramos en el río es impresionante. Y encima se desgrana enseguida. Entonces hay por todos lados, le llamábamos una playa, era la nieve de telgopor, porque era por todos lados telgopor.
Eh, entonces, Totalmente. hay que empezar de a poco, y de hecho la Unión Europea lo hizo hace muy poquito, de empezar a prohibir por lo menos los plásticos que son reemplazables. Ya con que entremos y que son fácilmente, no nos volvamos locos, empecemos por lo más fácil. Reemplacemos los fácilmente reemplazables, pueden ser las bolsas, este tipo de iniciativas que para mí no tienen ningún sentido. Había otra gran cadena de supermercados que había envuelto los choclos en film. Cada choclo estaba envuelto en un montón de film. Esas cuestiones que ya no tienen mucho sentido, ¿sí? O las bananas también, bandeja de telgopor con film alrededor. Son este tipo de cosas que ya pasan a lo absurdo, con las cuales podemos empezar a trabajar y prohibir, y después sí empezar a tomar un poco las cuestiones un poco más complejas. Pero podemos empezar, y hay un montón de cosas con lo cual empezar a trabajar, ¿no? Totalmente. Y sin lugar a dudas que uno puede llegar a generar una presión en cuanto a esto que vos decías de hablé con el verdulero y bueno, y de alguna forma entendió cuál era la problemática detrás de esta bolsa. Obviamente que nosotros desde lo personal y particular podemos generar esas pequeñas instancias, pero realmente, y la razón también por la que nace Más Río es que desde lo colectivo, desde unirnos y exigir estas cosas en el marco donde tienen que ser exigidas, que es el poder judicial, legislativo. Legislativo, gracias. Es realmente donde vamos a encontrar las soluciones y las soluciones de fondo. Así que me parece muy importante lo que mencionas. Quería mostrar yo, que también me había quedado un poco de antes, un poco para develar también el misterio en cuanto a este flyer que teníamos. Ustedes la imagen que vieron fue la que está acá hacia mi izquierda de la pantalla, no sé si la llegan a ver. Bueno, ese es el antes y el después de esta pieza de microplásticos, de colores, y este es el efecto que hacíamos de quemar con una aguja caliente para cerciorarnos de que sea plástico. Ya también como para ir cerrando, que ya estamos en las 18 y para que no se haga mucho más extenso, para no aburrirlas. Así que bueno, no sé si quieren dejar como unas últimas reflexiones, tarea para el hogar. Para mí creo que entre todos tenemos que seguir pidiendo por la responsabilidad extendida, seguir pidiéndole al consumidor que sea quien haga todo el esfuerzo. No tiene mucho sentido porque está en contra de un Goliat muy grande. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por ahí, por lo menos. Y entre todos sería como bastante interesante y tendríamos más fuerza, porque el problema de las cuestiones ambientalistas es que les falta lobby. Y encima somos 3 gatos locos peleando por esta cuestión. Está muy bueno que nos juntemos todos y que pidamos juntos este tipo de legislaciones. Y entender desde esta inocencia de que con limpiar, ya hoy por hoy no logramos nada, podemos limpiar todo el mar y si no cerramos la canilla de los plásticos que llegan, en un par de años estamos en la misma situación. Totalmente. ¿Mirko? Sí, yo creo que es hora de que el Estado en sus distintos niveles empiece a tomar un poco el tema con más decisión, con más seriedad, pensando en elaborar proyectos que puedan empezar a generar prohibiciones, restricciones y por supuesto a nivel nacional el tema de responsabilidad extendida del productor, que incluye todo eso, pero que también otras cosas que tiene que ver con que las empresas se hagan cargo del problema que están generando y se hagan cargo de su solución. Y es cierto esto del Goliat que dice Clara, no perdamos de vista además de que las empresas, la industria petroquímica no se está haciendo cargo del problema. La industria petroquímica proyecta aumentar muy fuertemente la producción de plástico en las próximas décadas, sobre todo a través de todo un complejo que se está desarrollando en Estados Unidos y en Europa, pero que también está ocurriendo más incipientemente en Argentina y muy ligado a la expansión del fracking.
porque del fracking se obtienen materias primas que son ideales para la producción de plástico. Entonces, realmente tenemos que unir fuerzas en esto, las organizaciones, los investigadores. Creo que estamos en buen camino y que hay que profundizarlo y seguir por esta vía. Por último, si no lo vieron, recomendar que vean el documental La historia del plástico, que va a estar disponible hasta hoy a las 12 de la noche, así que pueden conectarse en cualquier momento, buscar el link en la página de Más Río Menos Basura, recomendarlo, realmente vale la pena, dura 1 hora y media y da un buen pantallazo global de toda esta problemática. Excelente. Muy buen cierre. Bueno, la verdad es que fue un placer, disfruté un montón esta conversación con ustedes y también todas las preguntas que fueron surgiendo fueron súper inteligentes y estratégicas, así que nos ayudaron también a sobrellevar esta charla debate que, bueno, dentro de lo que es la virtualidad es lo que podemos llegar a hacer. Antes quizás nos gustaba juntarnos y hacerlo en vivo y en directo, pero como vemos, la virtualidad tiene sus cosas positivas y es que un montón de gente de otras localidades también se han podido sumar, como Santa Fe. Gualeguaychú, también, La Plata. Exacto. Así que agradecerles infinitamente, obviamente que esto es un largo camino, podemos empezar desde lo individual, pero desde lo colectivo es donde realmente vamos a poder lograr cambios estructurales y profundos. Así que invitarlos a que, bueno, a que se sumen, nos contacten en las redes sociales, estamos acá a disposición y para crear en conjunto un mejor presente y futuro para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Carolina, también. Un placer. Espero verlos pronto a todos. Que se termine esta cuarentena y nos veamos. Exacto. Un Chau, placer. chau. Muchísimas gracias por todo y a Nico también que está detrás de cámaras. Bueno, chao, chao. Chao, chao.